Hola, ¿cómo están? Buenas. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una clase de repaso con todos estos temas que estuvimos dando en las clases presenciales sobre el surgimiento de la psicología social como disciplina. Bueno, voy a dar inicio a la presentación, ¿sí? De la clase de repaso, que es Introducción a la Psicología Social. No se olviden que tomamos, si tenemos en cuenta el texto de Ana María Fernández para hacer este repaso. Bueno, para iniciar, decir que este texto es muy interesante, es un poco extenso, pero es muy interesante y aquí vamos a mencionar algunos puntos más importantes para que recuerden y tengan en cuenta. Como principal, recordarles que con este texto, Ana María Fernández propone una elucidación crítica, como lo leen ahí, y con esto ella lo que busca es rescatar las múltiples opciones teórico-técnicas de la disciplina o que van apareciendo y ciertos perfiles profesionales que utilizan estos abordajes grupales en sus campos de trabajo, ¿no? Con esto, que viene sucediendo desde, dice ella, desde los últimos 50 años, eh, y se aplican en diversos ámbitos en los grupos, los colectivos, ¿sí? Los trabajos colectivos. Menciona la capacitación personal en las empresas, en el ámbito empresarial, la educación sexual en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario también, las intervenciones comunitarias. Entonces lo que ella hace es ir problematizando estos abordajes de acuerdo a cómo se realizan y de acuerdo a los autores que lo hacen. Ella también menciona algo muy interesante, que es la Torre de Babel, ¿sí? Que con esto lo que quiere hacer es una organización, ¿sí? Como le decía, es rescatar todas estas intervenciones que han sucedido desde el inicio hasta la fecha para ordenarlo, si se quiere, y luego se podría realizar ese análisis académico. En este texto ella menciona que lo que aparecen estas situaciones históricas y los autores que menciona no son los más importantes, sino los que más se han mencionado o reconocido en el mundo académico. Antes de continuar con los tres momentos epistémicos que propone la autora, es interesante destacar o mencionar los cambios históricos o esos sucesos históricos que han sucedido en esta etapa del surgimiento de la disciplina, que uno de ellos es la Revolución Industrial y que se da entre 1840 y 1960 y la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945. Claramente, estos sucesos han cambiado drásticamente el paso de la vida por ese momento histórico, ¿no? El cambio radical que han tenido en la vida esas personas, ¿sí? Cambios drásticos, muy repentinos, donde se genera un quiebre en la sociedad y en todos los ámbitos que la componen, ¿sí? En la revolución industrial sabemos que se genera un cambio o un traslado masivo del campo a la ciudad. Esto genera una sobrepoblación, genera pobreza, genera una necesidad social que hasta el momento no existían esos abordajes psicosociales, ¿no? Y entonces ahí se empieza a gestar esa necesidad de esa disciplina o esos profesionales.
Con esto también surge el capitalismo, ¿no? A raíz de este consumo o esta producción en masa que genera consumo y, bueno, por ende se genera el capitalismo. Como decíamos, la autora propone tres momentos epistémicos para un ordenamiento en el análisis académico. Eh, la luz, ahí está. En el primer momento epistémico suceden hechos importantes. Algunos de ellos son, por ejemplo, el de Elton Mayo en 1925, donde descubre, a través de la observación y de la investigación, en unos talleres de Chicago, los talleres de Hawthorne, son las primeras investigaciones que se dan a nivel organizacional o empresarial. ¿Sí? En esta investigación, el Mayo descubre, ¿sí? unas redes informales, ¿no? Que atribuyen a una mejor actitud dentro de la empresa, por ende una mejor producción o un mayor rendimiento en el espacio laboral. Y Elton Mayo entonces descubre que todas esas personas que eran compañeros de trabajo se reúnen por fuera del horario de trabajo a pasar tiempo y a disfrutar de otras, ¿no? Entonces, con esto mejora el clima laboral. Estas personas generan unas redes informales que luego traducen en la empresa mayor producción y un mejor rendimiento. Entonces, él descubre o demuestra una relación positiva entre productividad y actitud del grupo respecto a la empresa. Como primer investigación, digamos, empresarial. Luego aparece Kurt Lewin con la dinámica de grupos y Kurt Lewin lo que hace es, gracias a la Gestalt Theory, demostrar la dinámica grupal y con esto aplicar al plus grupal. Esto va en sintonía con la Gestalt Theory que nos dice que el todo es más que la suma de sus partes. Eh, entonces, lo que va a hacer Kurt Lewin es demostrar ese plus grupal cuando se ha formado el grupo y empieza a consolidarse como tal, donde el grupo empieza a tener una dinámica más dialéctica, si se quiere, y entonces aparece el término dinámica de grupo y también el del rol coordinador. También otro suceso muy importante en este primer momento son los primeros dispositivos grupales terapéuticos. Como primer, grupo, si se quiere, o experiencia terapéutica grupal, tenemos la del doctor Pratt con sus clases colectivas. Lo que hace este doctor es realizar clases masivas con sus pacientes con tuberculosis. Él toma el rol o un papel de liderazgo idealizado, ¿sí? Una figura paternal idealizada en la que juega, si se quiere, con esto de eh, medidas sugestivas. Ahí está. Con estas medidas sugestivas lo que hace es que en sus clases aquellos pacientes que tengan una mayor participación y se comprometan más en las clases, se van sentando en los lugares más cerca de lo que sería el lugar donde está el profesor y tienen un contacto más directo con él. Y esto genera una idea o una sugestión en cuanto a la mejoría de estos pacientes. Otro de los grupos terapéuticos son los de los alcohólicos anónimos que aparecen en 1935. Este grupo, a diferencia del primero que mencionamos, no tienen un líder que cumpla ese papel
idealizado, ¿no? Ese papel paternal idealizado, ni ningún otro tipo de liderazgo, sino que el grupo en sí es el que sostiene a sus miembros, ¿sí? A mayor identificación hay mayor pertenencia con estos grupos. Y otro suceso muy importante en este momento epistémico es la aparición de las primeras aplicaciones del psicoanálisis en grupos. Aparece el término emergente, ¿sí? Y bueno, lo que decíamos que el todo es la suma de, más que la suma de sus partes, que tiene que ver con que la conducta de un elemento tiene que ver, está relacionado al entorno en el que éste está participando, ¿no? Bueno, continuamos. En este segundo momento epistémico aparece Bion, que era un médico y psiquiatra. Este experimento se da en la etapa de la Segunda Guerra Mundial y acá lo que es interesante es que Bion, al estar atravesado por este momento tan difícil, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, tiene a su cargo un hospital con más de 400 soldados eh, a su cargo, ¿no? Entonces, obviamente se hace imposible un abordaje individual, con lo que se piensa un experimento grupal, ¿no? Donde él propone que se agrupen o sea, de acuerdo a sus afinidades, y esto es lo que después dará como resultado los supuestos básicos de Bion, ¿sí? Luego de realizar este experimento, él da cuenta de estos organizadores grupales, que son tres: el de dependencia, el de ataque y fuga y el de mesianismo, ¿sí? Eh, También aparece CAES, y acá es muy interesante realizar un punteo de lo que menciona sobre los aparatos psíquicos. Él dice que solamente habrá grupo y no simple reunión de personas a partir de los aparatos psíquicos individuales, ¿sí? Este aparato psíquico individual eh, o estos diferentes aparatos psíquicos individuales formarán uno grupal, más o menos autónomo, dice. Y que bueno, que el aparato psíquico individual busca apoyo en el cuerpo biológico y el aparato psíquico grupal lo hace en el tejido social. Seguimos un poquito más y en el tercer momento epistémico es donde ya va tomando forma lo eh, lo que hoy conocemos como grupo y todos sus componentes. Con esto que decíamos de CAES, del aparato psíquico grupal, también aparecen los conceptos de grupo de adentro y grupo de afuera, que hoy conocemos como grupo interno y grupo externo dentro de lo que es psicología social, ¿no? Aparece el concepto de nudo grupal, que nudo grupal hace referencia a un complejo entramado de múltiples inscripciones, ¿sí? Cuando aparece este concepto de nudo grupal, quiere decir que los procesos, que aparecen los procesos identificatorios y las transferencias dentro de ese grupo, ¿sí? Esto quiere decir que se ha consolidado como tal. Entonces, dentro del nudo grupal aparece el grupo como campo de problemática, ¿sí? Donde se empiezan a analizar todo lo que sucede dentro de ese entramado complejo, ¿sí? Eh, Ayuda a esto también la utilización o la incorporación del psicodrama al análisis del acontecer grupal, ¿sí? Donde empiezan a surgir aportes interesantes sobre las sensaciones de los múltiples sentidos que da el acontecer grupal. También aparecen estas características específicas, ¿sí? Con mejor claridad, si se quiere, donde
Por ejemplo, la cantidad de personas es importante la distribución espacial, ¿sí? Que generalmente se hace en forma de círculo, que lo habrán visto en los grupos terapéuticos. Y esto facilita la generación de miradas, ¿sí? Condiciona esta disposición espacial, condiciona esto de la mirada del otro, ¿sí? Que va también a su vez permitir la identificación y la transferencia en ese momento grupal. Aparece la latencia grupal, que es todo aquello que está implícito en el acontecer grupal, que es todo lo que sucede pero que no se ve y que subyace bajo la superficie. Eh, Acá habíamos dicho en las clases presenciales que tenemos la tarea explícita y la tarea implícita, ¿sí? Que lo explícito es todo aquello que vamos a hacer, todo aquello que se ve, y lo explícito, todas las ansiedades que van a trabajarse de manera implícita con la tarea. ¿Sí? Entonces, eh, la latencia grupal es todo lo que está debajo de la superficie, que está latiendo constantemente, pero que no se ve, que claramente se va a ir trabajando a medida que se trabaje la tarea explícita. Esto también va a ser abordado. Y bueno, y con Bauleo en 1973 aparece más claramente el concepto de rol, donde se hace una separación del rol coordinador con el del liderazgo. ¿Sí? Él ubica a, al rol coordinador descentrado, ¿sí? De su rol, donde menciona que no es poseedor de la verdad absoluta, sino un interrogador, ¿sí? Un provocador, un disparador. ¿Sí? El coordinador es alguien que busca ordenar un poco ese caos que se produce en el grupo y busca la circulación, ¿no? Habilita para la circulación de la palabra y facilita, es un facilitador para todo lo que sucede dentro del acontecer grupal. Bueno, un poco esto fue lo que serían los tres momentos epistémicos y ahora vamos a hacer un breve repaso de los conceptos más importantes que propone Enrique Pichon Rivière dentro de lo que es la psicología social. ¿Sí? Bueno, para iniciar, el concepto de grupo, ¿sí? Que es un conjunto restringido de personas ligada por cuestiones de tiempo y espacio, y es que están articuladas por una mutua representación interna, o MRI, que propone o se propone una tarea explícita o implícita, que la misma constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Todo grupo tiene diferentes organizadores grupales internos, ¿sí? O una estructura grupal. Y los componentes son varios, son muchos componentes. Vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, el objeto de estudio de la psicología social, o en este caso la mínima unidad de análisis, es el vínculo. ¿Sí? O sea, a partir del vínculo inicia todo. ¿Sí? Bueno, el concepto de sujeto para la psicología social o Enrique Pichon Rivière, el sujeto es un sujeto como un ser social, un sujeto de necesidades, ¿sí? Que lo mueven. Entonces, en base a esas necesidades o esos deseos, más yéndonos al psicoanálisis, pero las necesidades, obliga al sujeto que realice distintas acciones para satisfacer esas necesidades que, bueno, lo denominan conducta. Y todo esto en lo grupal, ¿no? Va a facilitar la realización de las tareas y a satisfacer esas necesidades que tiene el grupo y como tal que, que deben realizar y cumplir con su tarea, ¿no? Otro organizador es la mutua representación interna, que como ya lo habíamos mencionado, es donde empiezan a surgir esas identificaciones con algunos o algunas con compañeras, compañeros, y ese punto de la consolidación grupal se llama pertenencia.
Otro punto muy importante es la adaptación activa a la realidad, que es el parámetro que toma Enrique Pichon Rivière como la salud del grupo, ¿no? A mejor o a mayor adaptación que tenga ese grupo frente a algún cambio, es un grupo saludable, ¿sí? Eh, Muy brevemente, ¿no? Adaptación activa a la realidad es un término muy propio de la psicología social, ¿sí? Pero adaptable, pero aplicable a todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que estar realizando acciones para adaptarnos constantemente a lo que se nos presenta. Entonces, bueno, en este caso aplicamos el concepto de Enrique Pichon Rivière. ECRO, otro organizador grupal. Brevemente, Enrique Pichon Rivière genera o formula esto, que es una herramienta para evaluar los fenómenos grupales o en qué situación o qué está ocurriendo en el grupo en ese momento. ¿Sí? Estas siglas significan esquema conceptual, referencial y operativo. ¿Sí? Esquema porque se trata de un conjunto organizado de conceptos. Conceptual, bueno, porque es teórico, como sabemos. Referencial porque se refiere a un recorte específico de las prácticas sociales sobre las que se va a indagar y a operar. Y sabemos que el campo en donde se va a operar son las tramas vinculares, lo grupal, lo institucional, lo comunitario, etc. Y operativo, que es el rasgo más importante, fundamental del ECRO, es el objetivo final de su teoría, que es la intervención, ¿sí? La intervención o el operar, y con esto la transformación, ¿sí? De esa realidad. Es importante mencionar que Enrique Pichon Rivière lo toma como un aparato para pensar y que aquí cada uno de nosotros tenemos un ECRO de acuerdo a cómo fuimos formándonos, cómo fuimos armando nuestra historia de vida, los sucesos que hemos vivido, lo que hemos estudiado, lo que nos ha sucedido a lo largo de la vida, y con eso nosotros tenemos un ECRO, una forma de actuar, de sentir y de pensar frente a las situaciones que nos pasan. Por eso cada uno tiene su ECRO, obviamente, nadie tiene un ECRO igual al otro, por supuesto, eh, pero estos son conceptos muy importantes y muy interesantes para profundizar. Llegamos al concepto de rol, que es muy interesante también, ¿sí? Eh, Enrique Pichon Rivière dice que el rol es un modelo organizado de conducta relativo a una cierta posición del individuo eh, frente o en una red de interacción con otros y las expectativas propias que tienen esos otros con esa persona, ¿no? Tenemos roles formales o prescriptos, que son aquellos que ocupan un lugar o un estatus dentro de una organización, por ejemplo, una institución. Son los roles que están prescriptos como docente, como gerente, etc. Y por eso son roles formales. Y los roles informales es cuando los sujetos juegan un papel situacionalmente dado en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Tenemos el rol de madre, el rol de amiga, el rol de hija, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación en ese momento, va a jugar el papel que le toque, ¿no? A la persona. Los roles, antes de mencionar lo de los vectores, los roles no son fijos, ¿sí? Ni estereotipados, sino que van cambiando, ¿sí? Son rotativos según la situación grupal. Eh, a ver, parece que, bueno, no importa. Quería que vean los roles. A ver, acá. A ver, ahí.
Bueno, los roles eh, son 7, perdón, acá está, ahí. Los roles son 4 y tenemos los más importantes que son el portavoz, ¿sí? Que es aquel que denuncia el acontecer grupal, pero articula su posición individual que está atravesada por la situación horizontal del grupo. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? La situación grupal nos encontramos cada uno de nosotros con nuestra individualidad que está ubicada verticalmente dentro del grupo. Y el grupo en su totalidad está situado como en forma horizontal. ¿Sí? Entonces, claramente estos se cruzan, ¿sí? Nuestra verticalidad con la horizontalidad grupal. Y acá es donde nosotros como portavoz vamos a denunciar lo que está pasando en el grupo a través de nuestra visión, de nuestra verticalidad, ¿no? Individualidad. Acá juega mucho, obviamente, como lo que veníamos mencionando en el ECRO, nuestra visión de las cosas, ¿sí? Nuestro punto de vista, la subjetividad. Está el otro rol de chivo emisario, que se entiende como el depositario de todos los aspectos negativos del grupo, y en contraposición se encuentra el rol de líder, que es el depositario de todos los aspectos positivos del grupo. Esto es interesantísimo porque surgen uno en contraposición de otro, ¿sí? O en preservación del otro. Tenemos distintos tipos de líder, de liderazgo, como el autocrático, el democrático, el laissez-faire. Y otro rol interesante es el de saboteador, que es el que en algún momento de la tarea, o en algún momento del grupo, en el momento grupal, tomará el liderazgo de la resistencia al cambio, ¿sí? Eh, y acá es interesante porque juegan todo lo que ya hemos repasado, la adaptación al cambio, la adaptación activa a la realidad, juega acá un papel fundamental porque es donde el grupo va a poder solucionar y hacer ese salto hacia el aprendizaje, o puede quedarse estereotipado con estos miedos básicos que aparecen. ¿Sí? La resistencia al cambio, bueno, obviamente que son miedos por situaciones nuevas, ¿sí? Y surgen como una defensa, ¿sí? Pero más allá de eso son desestructuradores grupales, ¿sí? Esto obviamente imposibilita el proceso o el avance de los grupos. Y son dos, uno es el miedo a la pérdida, que es perder todo aquello conocido, ¿sí? Ese lugar que ocupamos, todas las herramientas que hemos adquirido, y bueno, verse desinstrumentado de todo esto ante esta situación novedosa. Y el miedo al ataque es eso, el miedo a esta situación nueva, a eso que produce incertidumbre, ¿sí? O algunas incluso lo ven como una amenaza, ¿sí? Ahora sí, los vectores del cono invertido, que son 7, esto también es una herramienta que se utiliza para ver la situación o en qué momento se encuentran y qué situación está viviendo el grupo en ese momento, ¿sí? Los vectores se organizan, tienen un gráfico que se organizan como en un cono invertido que tiene diferentes niveles, ¿sí? Los vectores se dan cronológicamente y uno de los primeros, como habíamos mencionado, es la pertinencia. Sobre la superficie del cono invertido se encuentra todo lo explícito, y abajo de todo, en la parte del cono, ¿sí? Está lo implícito, ¿sí? Ahí abajo es donde encontramos la resistencia al cambio y los miedos. Esto, con el trabajo, la adaptación activa a la realidad, puede, gracias a una espiral dialéctica, surgir e ir hacia la superficie, ¿sí?
Entonces, muy interesante también este punto, este concepto de la psicología social. Y para finalizar, tenemos hacer mención del grupo operativo, que esto es lo, digamos, trascendental, lo más significativo de la psicología social. ¿Sí? Es el grupo operativo que crea Enrique Pichon Rivière, es la técnica que utilizan, es fundamental para evaluar el acontecer grupal. Obviamente que debe cumplir con estas características que estamos puntualizando, ¿sí? Y se utiliza para obviamente realizar las tareas y cumplir con ciertos objetivos que se proponen o el grupo como tal, ¿sí? Grupos de estudio, puede haber diferentes tipos de grupo, pero la técnica fundamental de esta psicología social es la de grupo operativo. Así que bueno, hemos hecho un repaso general por aquellos conceptos más importantes de la psicología social de Enrique Pichon Rivière. Así que cualquier cosa o dudas lo dejan en los foros y vamos a continuar con los temas eh, nuevos a partir de esto. Así que nos vemos.